Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Me da muchísimo gusto compartir esta mañana. Esta mañana quiero darles la más cordial bienvenida al presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, Javier Simán, que nos acompaña acá en nuestros estudios. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Javier. Buenos días, Neto. Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Bueno, saludo cordialmente también al vicepresidente de la gremial, Agustín Martínez. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Mucho gusto, Ernesto. Buenos días a todos tus televidentes. Está el tema del endeudamiento público y el sector privado apoyó algunos de los préstamos, ¿verdad?, que se gestionaron en la Asamblea Legislativa porque era necesario darle un impulso a la economía, a los pequeños emprendedores. Pero de todas maneras, todo ese dinero que se ha autorizado tiene que rendirse cuentas y toda la población, no solo el sector privado, estamos atentos en qué se está utilizando todo el endeudamiento que se le autorizó al órgano ejecutivo para hacerle frente a la pandemia y a las emergencias. ¿La Fiscalía está actuando con apego a la ley o en el fondo hay un carácter ideológico político como en su momento el gobierno lo ha denunciado, presidente de la ANEP? Mira, es que las instituciones no son políticas, es decir, en el sentido de que los funcionarios que son nombrados para dirigirlas deben regirse por la ley y por la Constitución. Entonces, como bien dice Agustín, lo que los salvadoreños queremos ver son instituciones que funcionen al servicio del país, al servicio de la población, no al servicio de un partido político o de un gobierno. Entonces, estamos viendo cómo algunas instituciones gubernamentales se están utilizando para propósitos electorales. Esa confrontación permanente del Ejecutivo con los demás órganos no le ayuda al país, Neto, y nosotros no somos actores políticos, somos actores económicos. En ese sentido, nosotros estamos señalando lo que estamos viendo que afecta a la economía, afecta a la generación de empleos. Y cuando tú ves los números, te afligís y nos preocupa que no vemos a nadie en el gobierno definiendo cómo vamos a salir de este hoyo económico. No vemos un plan, vemos que el país no está creciendo, al contrario, vamos a tardarnos 3 años en regresar a la posición donde estábamos en enero. Entonces, urge que empecemos a dialogar y a trabajar juntos. Eso nuestro llamado siempre ha sido: definamos un plan de nación, un plan hacia dónde queremos que vaya el país, y no importa quién esté en el gobierno, qué ideología, qué partido, todos vamos a seguir ese rumbo, y ese plan de nación se logra con el consenso de todos los sectores, ¿verdad? No solo del sector empresarial económico, también el sector sindical, el sector académico, el sector profesional. Entonces, por eso nuestro llamado es: estamos en una situación difícil económicamente, tenemos que empezar a trabajar juntos, no podemos seguir en esa confrontación innecesaria de los actores políticos. Recientemente, por cierto, a usted se le criticó de parte de él el haber estado en una entrevista en una emisora que le pertenece al FMLN, ¿no? Yo creo que eso de izquierdas y derechas, Neto, es obsoleto. Aquí estamos los ciudadanos que queremos sacar el país adelante y los que viven de la política. Entonces, en ese sentido, el 96% de los empresarios que nosotros representamos en ANEP son pequeños y medianos, que son empresarios que no tienen voz, que no son escuchados, y por eso nosotros hablamos por ellos. La mayoría de esos empresarios no dependen del gobierno, no le venden al gobierno, no tienen licitaciones, no tenemos concesiones, en fin, y me incluyo yo también, porque yo necesito un buen gobierno en nuestro país para que genere las condiciones adecuadas para que a todos nos vaya bien. Pero ni yo ni el 96% de los empresarios realmente vivimos del gobierno, no le vendemos, no hacemos negocio con el gobierno. Entonces yo creo que esa retórica es más que todo electoral. No ha sido fácil el poder establecer una relación como gremial con el gobierno, ¿cierto? Mira, no es fácil nunca, porque los gobiernos, como Javier bien decía, tienen una visión muy política de las cosas.
Nosotros probablemente tenemos una visión más práctica, muy en función de las necesidades que se tienen desde los pequeños empresarios, de los medianos empresarios, que son la mayoría de la gente que representamos. Entonces, esas diferencias de visiones hay que conjugarlas en foros, en trabajo coordinado, en trabajo conjunto, para que podamos salir adelante. Sí, mira, sí, por eso es que existen los 3 poderes del Estado, por eso es que existen los sectores, las diferentes áreas de la sociedad que necesitan desde su perspectiva trabajo coordinado. Y solo así podrá salir adelante el país. Y esa confrontación directa y casi personal del presidente con usted hace ver de que en el país como que no hay, o sí hay, comunicación con un sector tan importante como es el caso de ustedes como empresarios, ¿no? Neto, el sector privado está siempre unido. Lo que pasa es que ningún empresario te va a rechazar una invitación del señor presidente, primero por educación y segundo porque ese es nuestro propósito como sector privado organizado, entablar ese diálogo con el Ejecutivo y con todos los actores políticos. Entonces, cualquier oportunidad que se dé al sector privado la vamos a aprovechar para llevar nuestro mensaje. ANEP representa 55 sectores de la economía, cada uno con diferentes intereses, pero todos compartimos los mismos principios. Y como te decía hace un rato, 96% son pequeños y medianos. Los grandes agarran el teléfono y pueden hablar con los funcionarios públicos, pero los pequeños no. Entonces nosotros llevamos esa voz. Desafortunadamente tú lo estás comparando con ese nivel de confrontación que hemos visto y es totalmente desafortunado porque eso no ayuda en nada. Pareciera que el gobierno del presidente Bukele nos quisiera mantener todavía en la guerra, nos quisiera mantener confrontando y eso podrá ser por algún propósito electoral. Pero para el país eso no le ayuda en nada. La manera de sacar el país adelante es con diálogo. Tenemos que respetar las diferencias de opiniones. No solo ser respetuoso, sino que tolerante. Y se requiere cierta madurez, Neto, para hablar con las personas que opinan diferente. Yo siempre hemos dicho en el sector privado que de esa diferencia de opiniones siempre salen las mejores soluciones. Por eso en el sector privado estamos constantemente reuniéndonos con los diferentes sectores de la sociedad. Ni nosotros ni ningún sector tiene la verdad absoluta. De esos encuentros, de ese diálogo, es que vamos encontrando solución a los problemas del país. ¿En qué nivel se encuentra ese nivel de diálogo entonces? Mira, permanente, nosotros nos reunimos. Esta mañana vamos a tener un desayuno con emprendedores, artistas y artesanos, por ejemplo. La semana pasada estuvimos con los rectores de las universidades. En el transcurso de esta semana nos reunimos con trabajadores por cuenta propia. Estamos permanentemente escuchando y dialogando con diferentes sectores, incluyendo con los sindicatos de los trabajadores de las empresas. Entonces, este es un diálogo permanente. Si vivimos, todos los salvadoreños vivimos en este país, estamos en el mismo barco. Y en ese sentido, pues, es donde surgen muchas propuestas, como bien dice Agustín, que nos gustaría que los funcionarios tomaran a bien y de alguna manera implementar, porque van orientadas a sacar el país adelante. Pero comunicación con el gobierno directamente no hay. ¿Cómo no? Directamente tenemos, y a través de las gremiales, hay comunicación con diferentes funcionarios. Ante todos esos problemas, nosotros lo que estamos viendo es que hay otros temas en la mesa, temas de políticos, temas electorales, y no estamos afrontando los problemas que realmente le afectan a la gente. Entonces, claro que sí, un llamado a los políticos, al gobierno, a los partidos, que si bien están en campaña, no se olviden que los salvadoreños tienen que salir día a día a buscar el sustento. 70% de los salvadoreños salen a buscar lo que van a comer hoy, Neto. Ellos no están pensando en las elecciones de febrero, ellos quieren saber qué van a comer hoy. Cuando tú tenés una concentración de poder muy grande en una sola persona, entonces automáticamente tenés muchas autoritarismo. Y acordate que esta es una república, precisamente donde el poder emana del pueblo y tú eliges a tus gobernantes y le cedes ese derecho para que administre el gobierno, no para que maneje tu vida. Entonces, en ese sentido, la Constitución es muy clara. Los gobernantes solo pueden hacer lo que la ley les diga. En cambio, los ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe, pero en nuestro país vemos todo lo contrario, Neto. Vemos funcionarios haciendo lo que les da la gana y cada vez restringiendo más
la vida de los salvadoreños. Entonces, ese balance de poder es importante mantenerlo, ¿verdad? Empresas cotizantes habían dejado de cotizar 3.600, ahora hay 2.460 empresas que han dejado de cotizar al Seguro Social. Las empresas que han abierto están al 70% en promedio de sus operaciones, o sea que todavía no nos hemos recuperado. Hoy vamos a hablar precisamente sobre las acciones que están contempladas en el plan de control territorial, el control de la violencia en el país y otros acontecimientos que han estado marcando la pauta de esta última semana. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas. Bienvenido, ministro. Qué gusto tenerlo acá en el programa. Gracias, Ernesto. Muy buenos días. Gracias a Canal 21 por la invitación y un saludo a todos sus televidentes. La valoración más allá del curso, como ya lo vimos, en cuanto a la postura que han asumido de esta iniciativa que ha tenido la Fiscalía y que ha tenido precisamente la Asamblea Legislativa de poder llevar a estudiar un desafuero contra el viceministro de Justicia. Bueno, mira, nosotros, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, vemos esta solicitud de antejuicio que lleva el fiscal general de la República la semana pasada como un boicot al plan control territorial. Pero ¿por qué te digo que lo veo como un boicot al plan control territorial? Primero, porque hay diferentes acciones que así lo denotan y de los cuales ustedes como prensa han sido testigos, incluso han divulgado las noticias y por supuesto que los ciudadanos ya también lo saben que a toda costa están tratando de desmeritar los resultados del plan control territorial, que es una verdadera política pública exitosa en materia de seguridad pública. Bueno, mira, yo creo que ahí está suficientemente documentado el por qué los ministros no llegaron a estas comisiones especiales. Yo más bien creo lo que te vengo diciendo, un ataque reiterado al plan control territorial. Y recordemos no solamente eso, te quiero poner también en paralelo otra acción de similar naturaleza. El fiscal también solicitó el desafuero del diputado, que yo le digo el diputado delincuente Norman Quijano, lo solicita y un mes después de llegar a la solicitud a la Asamblea Legislativa, es conocido por el Pleno Legislativo, un mes después. Luego se tardan casi un mes más para conformar la comisión. Ahí tú puedes ver que efectivamente la Asamblea Legislativa, cuando había suficiente prueba fiscal, prueba documental, prueba testimonial, había también pruebas audiovisuales en las cuales se comprobó que este diputado se sentó a negociar con pandilleros a cambio de favores políticos, a cambio de favores electorales. Pero la Asamblea Legislativa se tarda casi 3 meses en montar la comisión. No obstante, con el director es todo lo contrario. Se presenta el fiscal general de la República la solicitud martes y ya el día jueves ya estaba incluso hasta formada la comisión y ya adelantando la comisión parte del trabajo que iban a hacer. Okay. Por tanto, yo veo una clara señal de boicotear el plan control territorial y un intento por parte de la oposición política para revertir las tendencias que se conoce, esa noche que se conoció la conformación de esa comisión, incluso nosotros estábamos dando un duro golpe a las estructuras del narcotráfico en el oriente del país, que decomisamos. ¿En compañía de la Fiscalía? Ahí estaba la Fiscalía. Ahí estaba la Fiscalía. Claro. O sea, hay coordinación en algunos casos, entonces. Es que debe de haber coordinación. Por eso es que... Y fíjese que esto lo hago en términos de cómo también, ministro, perdón, recién veíamos que el embajador de los Estados Unidos en nuestro país hacía hincapié precisamente en ese tipo de relación. Debería la PNC y la Fiscalía trabajar coordinadamente en el combate de la corrupción o de cualquier otro tipo de delito, ¿no? O sea, hacía énfasis de esa relación. Bueno, que es una relación, es una relación importante, ¿no? Claro, por nuestra parte estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros haremos lo que tengamos que hacer a fin de lograr meter a la cárcel a todos estos criminales. Ok, ministro, ¿está el país, tiene el control, la seguridad del tema delincuencial en el país? Mira, definitivamente vamos por el rumbo correcto. Nadie puede negar los resultados del plan control territorial, son resultados muy significativos. Hemos logrado impactar en toda la criminalidad del país con diferentes estrategias. Si bien es cierto, hace falta mucho por hacer, pero si lo comparamos de cómo recibimos el gobierno, por supuesto que hemos dado
pasos gigantescos en materia de seguridad pública. Y eso nadie puede refutar estos resultados del Plan Control Territorial. Incluso hasta tus mismos panelistas anteriores sí hicieron un hincapié en la reducción de los homicidios, pero creo que ellos no tenían mal un dato o no te lo quisieron dar, que ellos decían la extorsión, pero también hemos impactado la extorsión y la hemos combatido. Le hablaba acerca de este aspecto que tiene que ver, ministro, con el tema de la ayuda que Estados Unidos puede seguir dando en el marco del apoyo y combate a varios aspectos que contempla el Triángulo del Norte. Por ejemplo, en campaña, el actual presidente electo, John Biden, hablaba de seguir dando apoyo económico a la región y hablaba de una cifra de $4,000 millones. Sin embargo, especialistas de del International Crisis Group, que es una organización regional que estudia el fenómeno de la seguridad, establecen de que dudan que se puedan seguir dando ese tipo de ayuda a países como los nuestros. ¿Qué piensa al respecto, ministro? Mira, yo veo poco probable lo que plantean estos analistas, si es que son realmente analistas. De hecho, el mismo presidente electo de Estados Unidos lideró en su momento, cuando fue vicepresidente, esfuerzos dirigidos al Triángulo Norte. Él sabe la importancia del Triángulo Norte. Por tanto, yo no veo que no vaya a existir cooperación con el gobierno de los Estados Unidos en el combate, por ejemplo, al tráfico ilegal de personas, en el combate al narcotráfico, en el combate a las pandillas. Yo no veo de que no vaya a existir convenios de cooperación con los países del Triángulo Norte. Yo esperaría que pueda incluso fortalecerse aún más, ya que son también problemas que le afectan a esa nación. Inclusive, en esta última administración, cuando nos reunimos los ministros de seguridad del Triángulo Norte, que ahora por los efectos de la pandemia no hemos podido reunirnos, incluso nos acompaña el secretario interino de seguridad de los Estados Unidos, en este caso todavía sigue siendo Chad Wolf, en el cual tenemos ya convenios firmados de cooperación para estos tres, grandes temas que afectan no solamente a los países del Triángulo Norte, sino que también afecta directamente hacia los Estados Unidos. Y son tres aspectos elementales: combate al tráfico ilegal de personas, al tráfico ilegal de personas, pandillas y narcotráfico. Por supuesto, son tres. Trata también, ¿verdad? Exactamente. Eso va en el tráfico ilegal de personas, combate a los coyotes, combate a la trata de personas que muchas veces... ¿Y en eso se ha cumplido mucho para no poner en tela de juicio esa cooperación que ha dado Estados Unidos al país, ministro? Mira, ha sido cooperación técnica. Bueno, este fin de semana hubo un decomiso fuerte de droga, ¿no? Sí, lo hicimos el día jueves, en horas de la noche. Incluso es el segundo golpe en lo que va del mes. Hemos hecho 2 golpes importantísimos en menos de un mes. Primero, incautamos más o menos 1.500 kilogramos de cocaína, valorados en $38 millones. El día jueves, cuando se da a conocer el antejuicio del director de la policía, estábamos haciendo un operativo de investigaciones de inteligencia en el oriente del país, el cual nos permitió incautar 100 kilogramos de cocaína valorados en $2.5 millones. Déjame decirte que estos decomisos, pero sobre todo el decomiso anterior de los 1.500 kilogramos de cocaína, ha sido un decomiso que no se hacía en más de 20 años en el país. Este es un mensaje claro a las estructuras de narcotráfico y de crimen organizado, que con el Plan Control Territorial seguiremos capturándolos y poniéndolos al frente de la justicia para que puedan ser juzgados. Hemos incautado $46 millones en lo que va del año. Recordemos que también el 12 de marzo estábamos incautando también alrededor de 250 kilogramos de cocaína, también valorados en $5.5 millones, lo cual nos ha permitido solamente en el rubro de la cocaína tener decomisos de 1.847 kilogramos valorados en más de $46 millones. Y hemos también sumado a otros decomisos, como por ejemplo marihuana, heroína, crack. Hemos decomisado en lo que va desde el año $47 millones. Ha sido un golpe muy importante, muy estratégico este tipo de estructuras. Vamos a seguirlas combatiendo, y esta es la cooperación también que
tenemos establecida con el gobierno de los Estados Unidos. Por tanto, yo no veo que este nuevo gobierno no vaya a apoyar en materia de seguridad no solo a El Salvador, sino que también a los países del Triángulo Norte, porque somos, digamos, 3 países que son claves para el combate a las pandillas, y de una manera articulada también lo estamos trabajando con el gobierno de los Estados Unidos, que tienen también el problema de pandillas ellos en su país. Por lo tanto, nosotros no vemos ninguna probabilidad de que pueda haber riesgo de él no tener cooperación en temas de seguridad. Incluso ya hay convenios firmados y protocolos firmados por parte del gobierno de los Estados Unidos que muy difícilmente vayan a ser revertidos. Ministro, la abogada Erika Saldaña reaccionó un poco al comentario que usted hacía, donde no hemos tenido ninguna conversación con el fiscal general desde que se realizaron los allanamientos. Ella dice que la legitimidad de las actuaciones de la Fiscalía viene dada por Constitución y habla del artículo 193 y las leyes. No por el acompañamiento de la PNC, pero sí es deber de la PNC seguir la dirección funcional que brinde la Fiscalía. ¿Es esto así? Mira, yo también, más adelante también hay otro artículo de Constitución en la cual dice que el órgano auxiliar de la investigación es la Policía Nacional Civil, que en este caso no se utilizó como organismo auxiliar. El proceso, si es legal o no, me imagino que eso habrán las instancias donde habrá que determinar si eso así lo fue o no. No voy a entrar en debate con ella, yo no soy abogado. Sin embargo, pues nosotros creemos que sí debió haber acompañamiento de la policía, como se ha hecho en otros casos, siempre cuando incluso se ha ido a algunas instituciones de gobierno tras algunos casos de corrupción comprobada de gobiernos anteriores. Como te dije, no entraré en ese debate legal. En su momento estarán, digamos, las instancias en donde se podrá comprobar que efectivamente eso es así o no. Ministro, ya para ir concluyendo con el programa, así en 30 segundos, esto de la campaña electoral de alguna manera no deja de alterar un poco el tema de la violencia en el país. ¿Es esto una realidad, un mito, o es que verdaderamente hay un control específico? Mira, hoy por hoy no tenemos nosotros indicios de que algo así pueda estar pasando. Hoy por hoy tenemos la delincuencia controlada. Como te dije, si bien han habido varios días cero homicidios, sí, ¿verdad, tenemos en este mes llevamos 2 días con cero homicidios y 34 días sin homicidios en toda la gestión del presidente Bukele, lo que nos hace pues ser muy optimistas en cuanto al futuro de la seguridad pública. De mantener esta tendencia vamos a cerrar un año histórico en materia de seguridad pública. Estamos convencidos que así lo vamos a hacer. Ya estamos a prácticamente 1 mes y medio para terminar el año y vamos a dar a conocer estos resultados históricos a la población salvadoreña, que de alguna forma permiten, incluso antes de la pandemia ya había un clima de inversión extranjera muy importante que venía al país producto de mejorar el clima de la inseguridad. ¿Se va a tener un plan también de violencia electoral? Porque lamentablemente el tema electoral genera violencia. Hay un plan, así como habrá un plan también navideño para cuidar a la población durante esa época, también habrá un plan que se está trabajando en conjunto con el Tribunal Supremo Electoral de cara a los comicios electorales del próximo 28 de febrero. Qué bueno por la parte esta relacionada con los temas del día, que hemos tenido 0 homicidios y esperamos que el país entre siempre en consonancia con ese apoyo de la ciudadanía y la confianza a la autoridad para evitar, desde luego, seguir con estos números de homicidios que en el país hemos tenido. Está prácticamente controlado, entonces, ministro. Tenemos, ahorita, digamos, no tenemos ningún alza en cualquier delito. No tenemos alza en homicidios, en extorsiones, es decir, mantenemos la misma tendencia, pero lo que sí queremos es, evidentemente, mejorarlas aún más. Interesante. Ministro, gracias por haberme acompañado. Le agradezco que siempre esté en la disponibilidad de podernos acompañar y dar su valoración con relación a los temas que tienen que ver precisamente con la seguridad en el país, que es una de las principales preocupaciones e inquietudes que tenemos los salvadoreños por conocer qué hace la autoridad con relación al tema de la violencia en el país. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ernesto, y un saludo pues al pueblo salvadoreño. Gracias a ustedes. Los invito, como siempre, a que nos acompañen, continúen con nuestra programación. 7 de la noche los espero en radio. Vamos a conocer cuál es el verdadero estatus en el que se encuentra el combate de la pandemia del COVID-19. Se habla de un disparo de casos. Lo vamos a conversar con el ministro de Salud a las 7 de la noche. No se lo pierda. Gracias. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.